Voy a hacer una pregunta muy difícil. ¿Alguien sabe qué es esto? Las planchas del libro de Mormón. Las planchas de oro. Hermanos, ¿alguien me puede decir solo en el primer Nefi, en el capítulo 1? No estoy hablando de los 22 capítulos del primer Nefi, del capítulo 1. ¿Cuántos relatos hay? Allendia. Allendia. Estás en mudo. Bueno, para mí, esas son las primeras planchas, las que fueron a buscar donde la van y eso. Son las planchas de oro, está bien. No, no importa. La pregunta es, ¿cuántos relatos hay en el primer capítulo del primer Nefi? ¿Alguien? ¿Alguien? A ver, hermanos, no veo. Alex Campos, tú eres doctrinólogo. ¿Puedes decirnos cuántos relatos hay en el libro de Mormón? Digo, en el primer Hay capítulo. varios relatos, tales como la visión que tuvo el padre Leí, Uno. la experiencia que tuvo Nefi cuando él preguntó a Dios si lo que su padre le estaba diciendo era Alex, correcto. ese no está en el capítulo 1, solo en el capítulo 1. En el capítulo 1, pues él vio también a Dios eh, siendo rodeado o cantando por concursos de ángeles. Entonces tuvo una visión y luego tuvo un sueño, ¿Sí? correcto. Exacto. ¿Alguna otra? Todos los demás participan. ¿Qué otras, hermanos? Lupita Ugarte. Bueno. Su testimonio acerca de que había nacido de buenos padres, esa es una gran enseñanza en el versículo 1. Ese es otro relato. ¿Qué más? Chiquito, pero muy conciso, es cierto. Gracias, hermana Lupita. ¿Quién más? Cuando leí, recibe También el Señor que tienen que partir de Jerusalén. Ese es en el capítulo 2. Hay dos antes de la visión. Hay dos antes de la visión. Hernán, Héctor Hernán. El relato cuando Ley estaba orando, dice, y el Señor se le apareció. Ese es parte de la visión, pero Ah, es correcto, pero él está orando. Ese es un relato independiente. Aunque va unido, es independiente. Ahí les van, hermanos. Que le quieren quitar la vida a Leí. Ese es otro. Después de la visión y después del sueño, quieren quitarle la vida. Entre quien le quieren quitar la vida y el sueño, hay otro relato. ¿Será que el Señor estaba preparando a Ley para ministrar a las personas de Jerusalén? ¿Cómo Híjole, se conformaba su familia? ¿perdón? ¿Cómo se conformaba su familia? Está diciendo cómo estaba, cómo era la familia. Y de ahí falta uno. Pero, bueno, yo se los digo. Dice quién era el rey y en dónde vivía. Y posteriormente habla de que su padre
predicó el evangelio. Y entonces quisieron matarlo. ¿De acuerdo? Y nos deja un relato en suspenso cuando dice que mostraría que el Señor tiene misericordia por aquellos quienes hacen su obra. Se pueden dar cuenta, hermanos, en el capítulo 1, nada más. Hay muchos relatos y son sumamente breves, muy cortos. Todos, hermanos, tenemos historias que contar. El propósito de esta serie es que todos tenemos relatos cortos, largos, no importa, pero todos tenemos historias que contar. Y hemos pedido que varios de nuestros amigos que colaboran con nosotros, en especial como coordinadores, ellos puedan narrarnos esas historias que prácticamente podrían estar en el libro de Mormón, porque son tan especiales, tan emocionantes o tan motivadoras que podemos ser tocados por el Espíritu. Y bueno, Allendia, ¿a quién tenemos hoy con nosotros? Ay, debí haberlo dejado. Tenemos a una persona muy especial, a nuestra queridísima hermana, Alba Rocío Miquilo, quien actualmente está estudiando el avanzado en historia familiar. También reside en Mar del Plata, en Argentina. Es segunda consejera de la Mujer de Jóvenes Destaca y junto con su esposo sirve como matrimonio director del MITA. Su esposo es Julio César Gatica. Es madre de 3 hijos y, como dije anteriormente, estudia en la Universidad de Brigham Young el avanzado de historia familiar. Con usted, nuestra queridísima hermana. Bienvenida, hermana Muchas Rocío. gracias. Muchas gracias. Qué bueno Muchas tenerle gracias. aquí. Hacía mucho que no me conectaba a estas clases. Bueno, ahora volvemos a vernos después casi un año, ¿no? No, un poco más de un año. Poco más, sí, Tuvimos la poco más de un año. oportunidad de platicar. Bueno, hermana Rocío, eh, usted es consejera de Mujeres Jóvenes Destaca, en su estaca, y junto con su esposo ahora son el matrimonio director del MITAD. ¿Qué es esto? Es Meet Up, está en inglés, son dos palabras en inglés. Ah, ok. Es una actividad del área. eh, en realidad hace 3 años que se empezó esta actividad, es muy nueva. La idea es hacer una actividad para jóvenes entre 12 y 18 años, eh, parecida a para la fortaleza de la juventud, que se hacen en los distintos países, que son una semana, pero esta vez es como para la fortaleza de la juventud en un día. Entonces tienen actividades cronometradas durante el día, en donde la idea es que ellos, a través de una temática, desarrollen, eh, o sea, se basa en la temática y después se va desprendiendo de la temática y vayan desarrollando aún más el testimonio de Jesucristo. Por ejemplo, el primer año fue de Minecraft, el segundo año fue de los Pecadores o los Adventures, y este año es de Harry Potter. Así que estamos con arañas y dementores y todas esas cosas. Se hace toda una decoración, se planifican, se organizan los grupos, eh, se capacitan a los jóvenes adultos solteros, que ellos son los que lideran los grupos, así que eh, como matrimonio y director estamos a cargo de ello y de conseguir manos que ayudan, digamos, para el resto
de la actividad. Es el Espero, 24. ¿es cuándo? El 24 de agosto. Perfecto. Espero, hermana Rocío, que a los no miembros no les digan moguls, ¿no? No, no. Es más, la idea principal o por la que se dio continuidad a esta actividad fue porque los amigos de la iglesia, como se llama ahora, eh, ellos fue incrementando su participación en cada año que fue pasando y el número de bautismos fue aumentando de año en año. De ese porcentaje de amigos de la iglesia se bautizó un porcentaje X y gracias a eso, a esas estadísticas, digamos, es que esto se siguió manteniendo. Y este año hay muchos, tenemos para 2 estacas, tenemos casi 30 amigos de la iglesia, Eso es 30 un número jóvenes. bastante bueno. Bien, ahora, vayamos al asunto de historia familiar. ¿Cómo llegó usted a este grupo, hermana Rocío? ¿Se acuerda o ya no se acuerda? Yo, en realidad yo tenía mucha desconfianza, porque en esa época empezaron las estafas por WhatsApp. Entonces, una hermana sugirió este grupo en la Sociedad de Socorro y a mí me dio curiosidad y también me dio miedo porque dije, si es una estafa y me sacan mis datos, no sé, pensé cualquier cosa. Y me metí. Al principio era muy como observadora. Veía que ponían, subían cosas. Hasta que en una reunión lo escuché a usted decir que necesitaban gente, qué sé yo. Y como yo no me puedo quedar quieta, me ofrecí. Y así empezó todo. Justo coincidía con que yo había empezado a estudiar en BYU, así que era como empezar a trabajar de esto que estaba estudiando. Prácticamente 2 años. Sí, ya 2 años, casi. Es correcto. Ni me acuerdo cuando ingresé al grupo. La verdad que ni me acuerdo. Yo sí. Ok. ¿Y qué fue lo que le motivó? ¿A entrar al grupo o permanecer en el grupo? Ya lo, ya lo dijo, pero me interesa mucho que reafirmar esta parte. ¿Qué es lo que A mí me dio curiosidad. En realidad al principio me dio curiosidad porque eh, justo en mi barrio hay muchas hermanas grandes y me preocupaba esto de las estafas. Yo dije, si es un grupo de estafas, ponerlo en un grupo de la Sociedad de Socorro era peligroso. Entonces dije, me voy a meter como para, si ellas entran al grupo, eh, saber más o menos cómo ayudarlas si pasaba algo. Después cuando me di cuenta de que en realidad se daban talleres y se trataba de ayudar a los hermanos con historia familiar, eh, se los sugerí. Y les dije, está bueno porque enseñan a cómo utilizar, son bastante fáciles. Y había muchas hermanas grandes en mi barrio que no sabían utilizar la computadora. Y hubo una en particular que empezó a ver los videos porque estaba yo, porque había empezado a participar yo, entonces ella me miraba por los videos. Y, y así fue que empecé con todo, pero fue mera curiosidad. hay Y una ya experiencia? después ya, Sí, 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 adelante. no, y me gustó mucho también la primera vez que participé así como que me metí en todo, me introduje en todo esto, fue una asesoría que hice a una hermana, que no me acuerdo el nombre, eh, que lo hicimos por videollamada, me acuerdo, y una mujer grande, y ¿En ella dónde? amorosísima. ¿Cómo? ¿En dónde? Era de México, pero no me acuerdo de dónde. Oaxaca, Es. Oaxaca, México. Y es re amorosa ella, y yo le estaba explicando y tratábamos de ver si podíamos. Y realmente no sé si ella me entendió o no, pero me decía todo que sí. Y, y bueno, así fue que
que me gustó esto también de poder ayudar a otros a través de este taller, de estos talleres, es así. Y he pasado por todo, he pasado por 4G, participa, no me acuerdo si dice otro, indexación, estuve por todos lados. Eh, este recuerdo iba a traerlo porque precisamente para muchos hermanos este fue probablemente el primer evento que hizo que nos uniéramos como pueblos, porque, bueno, siempre las distancias, los acentos, las ciudades, la idiosincrasia son diferentes, ¿cierto? Pero una joven argentina ayudando a una mujer un poquito mayor, en un pueblo, en un lugar llamado Oaxaca, en México, eh, fue lo que detonó precisamente la, la pluralidad que tenemos. El hecho de convivir sin importar nuestra nacionalidad ni, ni nuestros estudios particulares, sino el hecho de que convivimos para aprender y enseñar acerca de historia familiar. Y esa es la razón por la que invitamos precisamente a la hermana Rocío, porque ella puso abrió esa puerta. Ya se había hecho varias situaciones, pero eso para mí fue lo que marcó precisamente esa, esa apertura entre todos, sin importar dónde vivieran ni qué nacionalidad tengamos. Y hoy día, hermanos, pues prácticamente estamos en todos los países de América. Nos hace falta nada más las Guyanas, pero estamos en todos los países, incluso, bueno, faltan algunas islas en el Caribe y estamos con 5 países en Europa. Entonces, no quiere decir que todos estén aquí, pero tenemos ese alcance. Y vale la pena comentar esto porque hay muchas personas que no conocen esta historia. Ya vendrán otros que también han tenido mucha relevancia, precisamente estos martes son para invitarlos, para que nos platiquen estas historias y también para honrarlos, como estamos honrando a la hermana Rocío Mitos. Hermana Rocío, ahora platíquenos, ¿qué es eso de que usted está estudiando historia familiar y por qué y qué relevancia tiene? En realidad empecé a estudiar, hice el Padway, que es muy conocido en Padway Connect, es muy conocido en los barrios o en las estacas porque siempre los líderes nos instan a que estudiemos inglés y que era la forma de poder estudiar. Un certificado avanzado otorgado por la Universidad de BYU. En ese momento yo estaba en una etapa de mi vida un poco frustrada porque había nacido mi hija más chiquitita y no podía estudiar. Se me hacía muy complicado, había intentado con el Fondo Perpetuo, pero la situación acá en Argentina económica impidió que yo pudiera continuar porque las cuotas se elevaron muchísimo y eran inalcanzables. Luego empecé una carrera pública a distancia, pero no me gustaba, entonces la terminé dejando y dije, bueno, era como que lloraba y pedía que por favor hubiera una forma, que algo quería hacer, no quería quedarme sin hacer nada, y, digamos, de estudio, ¿no? Y una amiga de la iglesia un domingo me dice, ¿por qué no probas a hacer el Padway?
Y no me convencía, me digo, yo no soy mucho del inglés, no tengo mucho conocimiento, lo básico, lo que hice en la secundaria, pero no sé. Y me dice, pero hace la prueba. Y entonces hice la prueba y, y quedé. Entré a hacer Padway. Hice los 9 meses de Padway, que después se hicieron un año porque están las vacaciones de verano allá en Estados Unidos. Y recibí mi certificado. Y al finalizar el certificado, te invitan a que vos continúes tus estudios y que elijas digamos, una carrera o una especialidad. Y yo en ese momento, mi idea era estudiar programación o algo con las computadoras porque es lo que tenía más salida rápida para mí, y podía conseguir trabajo más rápido. Y meditando en eso, yo le contaba a mi esposo que no sabía qué elegir, que no me convencía, y así. Y me dijo él, si te gusta tanto genealogía, ¿por qué no estudias eso? ¿No está eso ahí? Y yo busqué y sí estaba. Y le digo, "Ay, pero estudiar esto, como que no. Oh, ya tienes que entrar, ya, deja ese celular ya. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué salida laboral podía llegar a tener? Porque no, para mí no tenía ninguna salida laboral. O no iba a poder trabajar de eso, era más como, lo veía más como un hobby. Y dije, bueno, empiezo, y empecé. Lo elegí porque realmente sentí que tenía que ser eso. Eh, nos invitan, como todas las cosas, nos invitan a orar, a ayunar, a poder preguntar, y lo sentí tan fuerte que dije, bueno, vamos a hacerlo. Y lo empecé a hacer. En abril de este año recibí mi primer certificado. Digamos que es como que completé un tercio de mi carrera. Y cuando recibí el certificado, fue tanta la satisfacción porque dije, bueno, valió la pena los miércoles y los sábados a las 3 de la mañana haciendo ejercicios o proyectos o traduciendo o tratando de hacer un diccionario de palabras, pero la verdad que el Señor me ha ayudado a poder realizarlo, ¿no? Y me abrió muchas puertas. Yo que creía que no iba a poder trabajar de eso, la verdad que sí puedo trabajar de eso. Me abrió mucho la mente en las variables y las posibilidades que yo puedo de ejercer esa profesión y de llamarlo profesión, ya no hobby, sino es una profesión. Y, y bueno, así fue. Y ahora estoy haciendo el avanzado, que me está costando un poquito más, pero lo estamos haciendo lento y firme, seguro. Pero básicamente fue así. Excelente. Ah, Yendia, ¿preguntas? Este, bueno, yo quisiera preguntarle a la hermana cómo se siente ella, ¿verdad? ¿Cómo distribuye su tiempo para poder atender a los bebés, poder estudiar, poder hacer todas las cosas que ella debe de hacer y trabajar así con la historia familiar? Qué buena pregunta. Eh, yo aprendí de mis padres. Mis padres han sido personas que han trabajado en la iglesia toda su vida. Y ese fue el ejemplo que ellos me dieron. Eh, yo no sé si es la mejor forma de organizar mi tiempo, pero yo hay muchas cosas que los dejo en las manos de Dios y me enfoco en lo que es prioritario. Obviamente que le doy prioridad a mis hijos, porque son chiquititos y ellos necesitan, bueno, un poco de atención, un poco mucho de atención de la mamá. Pero bueno, eh, ahora tengo la bendición de que todos van al mismo horario de la escuela. Entonces esas horitas que tengo a la siesta me sirven para poder hacer el resto de las cosas que tengo que hacer. Limpieza, compras, trabajo mismo. Y la ventaja que tiene BYU es que no necesitas estar participando activamente en las clases. Vos tenés que completar trabajo y hay días fijos en donde uno tiene que entregar los trabajos o los proyectos. Generalmente son los miércoles y los sábados.
en mi caso. Y sí, me ha pasado de tener que estar hasta las 3 de la mañana, capaz acá, allá serían las 12 de la noche, haciendo trabajo, completando hasta último momento y llegando. Me he quedado dormida frente a la computadora. Eh, He tenido que entrevistar a gente o conectarme a grupos o sociedades genealógicas donde no conocía a nadie. eh, y, y todo eso me ayudó a salir de mi zona de confort y a poder expandir aún más mis límites, ¿no? Eh, pero básicamente hago eso. Y en cuestiones de la iglesia, siempre, eh, siempre dejo un tiempito durante el día para poder eh, tratar los asuntos que tengo que tratar. Actualmente estoy complicada con los horarios, pero la actividad esta requiere mucho tiempo por ahí y no lo tengo mucho. Por eso me ven muy poco interactuando en los grupos y en mi mismo barrio me ven muy poco a veces porque con el nuevo llamamiento de Estaca me toca ir a otros barrios y no me ven tanto, pero tengo a mi esposo que me ayuda muchísimo en ese aspecto. Él me cubre cuando necesito que mis hijos no se sientan solos o cuando estoy un poco desbordada, él es el que me da tranquilidad y me ayuda. Me complementa en muchos aspectos. eh, y, y la verdad que estoy agradecida del hombre que tengo al lado porque realmente entre los dos formamos un buen equipo de trabajo y hemos logrado mucho juntos. Y bueno, la idea es continuar, ¿no? Hermana Yo Rocío. diría, hermana, que Ah, eso, eh, Sergio, yo diría también que eso es lo importante también de uno eh, estar casado dentro del evangelio, vivir el evangelio como es, porque cuando se vive así, se ayudan mutuo. Somos ayuda idónea cada uno de ambos, porque eso pasa mucho en mi casa. bien. Gracias, hermana Yedia. Hermana Rocío, eh, lo que voy a preguntar, entiendo que le va a causar mucha risa, pero queremos su respuesta. Usted es una coordinadora, igual que los hermanos que van a estar aquí próximamente, pero hay dos comités que son los más difíciles en realidad. Uno es paleografía y el otro es investigación genealógica. Y todos le tienen miedo a esos dos comités. Ha sido muy difícil conjuntar un equipo. ¿Qué es lo que usted hace con este comité y de qué se trata? Básicamente el comité, eh, hasta ahora, hasta agosto, vamos a estar trabajando como veníamos trabajando hace un año casi, o más, capaz. eh, de la primera semana tratar sobre el primer paso de investigación genealógica, que lo podemos encontrar en, en la wiki de Family Search, pero generalmente el primer paso es establecer objetivos, determinar qué es lo que quiero buscar. Eso es básicamente el primer paso. El segundo paso ya hace referencia a organizarse, a armar planes de investigación, tener los formularios para el registro de investigación y determinar qué es lo que quiero buscar y dónde lo voy a buscar. Establecer, como hoy decía la hermana Roxana, en, en el taller que hubo hoy, determinar claramente qué es lo que quiero. Porque generalmente siempre eh, queremos abarcar mucho y hacemos poco. Entonces, mientras más precisos seamos, más efectiva es la investigación. Y así hacíamos, semana 1, semana 2, semana 3, después ya es prácticamente la búsqueda entre todas las colecciones. Y la última semana es ya el informe final, los resultados
y analizar los resultados que se obtenían. Eso es lo que veníamos haciendo hasta agosto. A partir de septiembre, por 2 meses por lo menos, tenemos un nuevo proyecto que es más que nada mostrar nuestra propia investigación familiar. Cada una de las hermanas que participamos del comité eh, hemos hecho mucho trabajo para poder, y yo estoy convencida de que todos en general, pero la idea es de que ellas puedan mostrar cómo han buscado en su propia historia familiar y cómo han trabajado su propio árbol genealógico. Y la idea es de que vean de que es mucho más simple la investigación genealógica de lo que el título suena. Eh, no es tan complicado y por ahí hacemos cosas sin saber que, sin ponerle un nombre, un rótulo. Eh, Simplemente las hacemos porque estamos mejor organizados de esa forma y ahora le ponemos un rótulo. Esto es establecer objetivos. Esto es llevar un registro de investigación. Esto es analizar la información. Y, y bueno, esa es la idea. De así trabajamos en el comité, por lo menos. Eh, pero sí, como usted dice, ha sido complicado por ahí. No es tan fácil porque vuelvo a repetir, asusta más el título que otra cosa, pero el resto son temas muy simples, muy simples. Perfecto. Eh, incluso es un tema que atrae muchísimo la investigación genealógica. Y es bueno porque, bueno, algunas ocasiones nosotros tenemos o ya completamos las 4 primeras generaciones y ahora ¿qué hago? Ahora, ¿cómo puedo seguir investigando, etcétera? Bueno, esto ya lo estarán viendo durante las clases de los martes a las 4:30 hora Ciudad de México. Algunas ocasiones podría variar el horario, pero es el horario prácticamente que tiene investigación general. Bueno, y ahora vamos a platicar precisamente de esas historias que le han llevado a usted a ser una investigadora. ¿Cómo le ha ayudado su carrera de forma, bueno, todavía no laboral, pero sí hace un momento usted mencionaba que ya ha podido contactar sociedades genealógicas y después cómo le ha ayudado a su trabajo personal? Eh, bueno, hay proyectos donde uno tiene, es optativo, no es obligatorio, pero hay proyectos donde uno tiene que contactar a sociedades genealógicas y la idea es de que uno sepa cómo trabajan las sociedades genealógicas, ¿no? Y me tocó, tenía que presentar un informe y no quería, hay gente que miente en esas cosas y yo no me gusta, entonces me había atrasado un montón y tenía que conectarme a una clase, a una reunión y busqué ese día lunes qué reunión había en qué sociedad y me metí. Y me metí en la sociedad genealógica creo que es de Colorado, creo que es de Colorado. Eh, yo me sentía, eh, no sé, me sentía muy joven, eran personas muy grandes, había veteranos de las guerras de Estados Unidos. Fue una experiencia, yo diría que eh, eh, extraordinaria para mí, porque si bien yo podía entenderlos, no me podía comunicar tan fácil con ellos, porque obviamente todos hablan en inglés y yo no me manejo mucho con el inglés. Pero en mi poco vocabulario pude hacerme entender y eh, suele pasar mucho, por lo menos acá en Argentina. Esto lo explico para que se entienda el contexto. En Argentina suele pasar mucho que buscan registros italianos, pero en la biblioteca de Family Search solamente podemos acceder a los registros italianos si uno es miembro de la iglesia. Si no es miembro de la iglesia, esas imágenes no se pueden ver. Tiene que ir a un centro
de historia de Family Search para poder acceder a las imágenes. Y a mí, en Río Tercero, donde vivía antes, había venido una señora que estaba buscando a su bisabuelo y ella no podía acceder. Y mientras estaba estudiando esto, estaba en esa reunión, mi poco vocabulario les explicaba que yo estaba tratando de buscar información sobre mi bisabuelo italiano y una mujer me dijo, Ellen se llama, eh, yo me especialicé en italiano, en Italia, me dijo. Tenés que entrar, y me pasó toda la información por mail. Tenés que entrar a tal página, te metes de me mandó por fotos, instrucciones, toda la información. Yo me metí, encontré eh, toda una base de datos que desconocía que existía y todo era público. Y me acuerdo que automáticamente pensé en esta chica de Río Tercero y se lo mandé. Y ella agradecidísima porque ahí podía acceder a las fotos y ver imagen por imagen los registros para poder encontrar a su bisabuelo. Eh, a mí, en realidad, la información me sobraba porque yo ya podía acceder a los de Family Search, pero eh, yo veía cómo el Señor nos bendice a través de la tecnología, que podemos ayudar a otras personas de una conexión que yo era un proyecto que tenía que cumplir nomás. Y cómo pude ayudar a esta chica del otro lado de la América a poder encontrar a su bisabuelo. Y ese fue un gran testimonio que me dio a mí de cómo el Señor nos utiliza como medios para poder bendecir la vida de otras personas. Y personalmente me ayudó a ser mucho más ordenada en mi investigaciones genealógicas. Em, Teníamos la bendición de que un amigo de mi tía había hecho toda la investigación de la familia, pero no había puesto una fuente. Entonces me tomé el trabajo de buscar uno por uno y de adjuntar la fuente a cada registro para poder, para poder tener las fuentes en mi árbol genealógico. Y ahí descubrí que, por ejemplo, mi bisabuelo, de parte de mi abuela paterna, eh, él había sido el hijo mayor de una familia que perdió a 5 hijas mujeres. Nacían y morían. Y todas las llamaron María. Ah, Y nadie sabía nada. Mi abuela, serían las tías que habían fallecido, no tenía ni idea de que había tenido tías que habían nacido y fallecido, porque su papá nunca habló de su familia natal, sus padres y sus hermanos. Entonces, pude compartirlo con mi abuela y la verdad que ella, eh, en ese momento, eh, en eso que le mostraba, mira todas las hermanas que encontré del abuelo, qué sé yo, me dice, ¿y no encontraste a Irma? Porque Irma era hermana de mi papá. Y la verdad que no la encontré, pero porque el registro me permite ver hasta el año 1921. Le digo, pero debe estar, le digo, así que hay que seguir buscando. Y ver la emoción de mi abuela por encontrar ese tipo de información, la verdad que no tiene precio. Es algo que me va a quedar grabado en mi mente y en mi corazón porque vi cómo la historia familiar la permitía unir a personas que ella nunca conoció ni sabía que existían, pero ella las, las quiere o las quería como parte suya, como sangre de su sangre. todos tenemos historias dentro de nuestra historia familiar, ya no las personales. Cuéntenos cómo llegaron a América. Tengo un bisabuelo, otro Ares, Perdón, tiene que darnos el antecedente de qué sucede con los argentinos. Hay una frase famosa, muy
que no nos gusta al resto de los argentinos, que dice, bueno, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas, pero los argentinos de los barcos. Sí, fue una frase desafortunada de un político acá. Sí. Eh, en realidad, yo vengo de soy la mezcla de muchas culturas, digamos, nativas y extranjeras. Tengo, por un lado, antepasados que han venido en la guerra antes de la guerra de Franco, perdón, de la dictadura de Franco, o durante el periodo de la dictadura de Franco. Ellos emigraron a Brasil, ahí vivieron un tiempo y descubrí hace muy poquito de que la gran mayoría de la familia falleció ahí. Y él agarró a sus hijos y se fue a Argentina. Y se instaló en un pueblo que se llama San Cristóbal en Santa Fe, Argentina. Y de ahí no se movió. Eh, y ellos eran españoles directos. Después tengo por otro lado a mis abuelos italianos, que también se vinieron en un periodo de guerras, eh, como algunos antes de 1900 y otros durante el 1900. Hay uno que emigró aproximadamente, creo yo, en 1900, 1901, eh, porque no encuentro la partida de nacimiento de mi bisabuelo, pero ellos emigraron en esa época. Se instalaron acá en Argentina y nunca más se fueron. Es más, se instalaron y él era constructor, un maestro mayor de obra. Eh, no tenía el título de arquitecto, pero tenía un oficio muy conocido, muy buscado. Y era buscado especialmente por la clase alta porque él hacía los panteones en los cementerios y los adornaba y la gente que lo buscaba era la gente que tenía mayor poder adquisitivo. Entonces él, hasta el día de hoy, hay edificios que tienen su nombre y he tenido la oportunidad de hace un par de años ir a cada edificio y sacarle una foto para mostrarle a mis hijos cómo eran las construcciones cuando mi bisabuelo y mi tatarabuelo vivían acá, en Argentina. Perdón. Y después, de parte de mi abuela paterna, mi bisabuelo emigró solo. Ningún familiar emigró con él y nadie vino después. Él se fue mal, se fue casi como exiliado y prácticamente se formó solo porque vino joven, vivió mucho tiempo solo y después, por medio de cartas, conoció a su esposa. Su esposa viajó en un barco con la promesa de casarse. Y ahí nació mi abuela. Pero una historia también muy difícil, muy dolorosa. Y los nativos, si bien tienen apellidos españoles, pero son del norte de Argentina, de Jujuy, de Salta. Y eh, todavía me acuerdo de mi bisabuela, que era salteña, y ella muy pituca, con sus uñas pintaditas, bien peinaditas, y con una sonrisa, gente muy tranquila. En el desastre que había ella, paz total, y eh, con sus típicas comidas bien cargadas de picante y de mucho jugo, mucho sabor. Así que me acuerdo todavía de algunas comidas que disfruté con ellos antes de que ella falleciera. Perfecto. Eh, quiero invitar a todos a que puedan pensar que todos estos relatos que nos ha dado la hermana Rocío
tienen un fundamento, no es algo solamente que puedan haber contado, que es válido. La tradición oral es sumamente relevante en la historia familiar, pero esto está basado en lecturas de documentos, de haber sabido que sucedió así y esto pasó así. Bueno, hay que recordar que de acuerdo a las historias de nuestros respectivos países, bueno, sabemos cómo han sido los movimientos sociales. Todos hemos pasado por etapas muy difíciles en nuestros países. Hemos pasado por momentos gloriosos, por así decirlo. Todos pasamos por la conquista no solamente en América. Hay que recordar que en España, pues también vivieron los españoles 800 años dominados por los pueblos árabes. Igual los pueblos, los demás pueblos europeos. Todos hemos tenido procesos muy similares, pero hay que hacer una documentación de ello. ¿Cómo podemos hacer ese tipo de documentación, hermana Rocío? Eh, o sea, ¿cómo puedo yo documentar toda esa información? Lo que usted nos ha Esa, narrado, sí, ¿cómo podemos? Tiene trampa la pregunta. ¿Cómo sí. podemos documentarla? Bueno, tengo la bendición de que mi abuela está viva todavía. Entonces yo la uso mucho. Pobre es mi abuela. No es que la uso, sino que la entrevisto mucho. Hablo mucho con ella. Y la grabo. Grabo casi todas las conversaciones que tengo con ella, las tengo grabadas, obviamente con su permiso. Y las tengo guardadas para subir a Family Search y en algún momento poder reproducirlas después, ¿no? Eh, Mi abuela tiene muy buena memoria y hay detalles que se acuerdan. Es más, hace poco me pasó, acá en Mar del Plata hay un árbol que se llama, no me va a salir, es una fruta muy, muy rara que yo no lo había escuchado en ningún otro lado. Y mi hija tuvo la oportunidad, la más chica, de participar en una actividad del jardín. Hicieron dulce o mermelada de esa fruta y la probaron. Entonces le cuento a mi abuela, le muestro una foto y le digo, mira, la Yara está probando el dulce de esta fruta. Y a ella le hizo un clic y me dice, vos sabés que mi mamá iba al, al mercado en aquel tiempo, caminaba 15 kilómetros para comprar, perdón, eh, esa fruta, porque a ella le encantaba, yo la odiaba, me decía mi abuela, pero a ella le gustaba y iba todas las semanas a comprar. Entonces, yo tengo grabados y tengo grabadas las fotos, tengo guardadas la foto de Nayara, porque en algún momento me gustaría poder hacer ese complemento del testimonio de mi abuela con la foto de Nayara y su recuerdo. Y así es donde Family Search tiene un montón, en realidad tiene un montón de ventajas Family Search porque nos permite poder subir una foto, poder escribir, poder hacer una historia. Tenemos los registros para poder documentar toda esa información. Como les contaba, yo de Brasil no tenía ni idea de que sabía que habían entrado por Brasil, pero pensé que eran como que habían estado y se movieron rápido. Y cuando encontré todos los fallecimientos que hubo en esa zona de mis antepasados, la verdad que me dio tristeza por los que quedaron vivos, porque me puse en el lugar de ellos. Y todo eso lo tengo descargado y subido a mi Family Search, porque me permite también poder mostrarles a mis tíos, a mis primos, cómo fue la historia de ellos. Eh, Suelo buscar fotos, suelo pedir mucho, molesto mucho a mi familia con fotos, con videos, eh, y básicamente hago eso. Para documentar toda esta historia hago eso. Hay que recordar algo que no estamos exentos, pero las migraciones continúan. Hoy día podemos ver miles de personas yendo de sus países de origen, de sus países de nacimiento, migrando hacia otros países.
uno de los problemas más graves que existen en Europa hoy día, principalmente en Francia, es la migración. Estados Unidos, México, que son los países donde mucha gente llega. Eh, no es raro. Eh, eh, Toda la vida la gente se mueve y entonces lleva consigo un bagaje de su país, de sus ancestros, y aunque se establezca en un nuevo lugar, ese antecedente, ese bagaje, es lo que nos queda. Dos preguntas básicas, hermana Rocío. ¿Qué ha sido lo más difícil que le ha costado investigar y encontrar a través de Family Search y la historia familiar? Bueno, hasta el día de hoy me sigue costando. No, no sé cuándo nació mi bisabuelo. No sé la fecha exacta de nacimiento de mi bisabuelo. No encuentro su partida de nacimiento, no hay un acta de bautismo. Tengo un pueblo, una fecha aproximada, que ya averigüé en ese pueblo y no está inscripto. Eh, entonces, tengo el desafío. Por 6 años se me pierde la familia y no aparece en ningún lado. Entonces, tengo el desafío de buscarlos, de poder saber qué pasó en esos 6 años. Hay, hay mucha información vacía ahí y por más de que hable con mi abuela, no tiene respuestas para darme. Tiene algunos que otros recuerdos, pero no sabe, no los conoció, entonces no sabe no tiene mucha información. Y mi abuelo, que sería el pariente directo, falleció. Así que todavía sigo trabajando en esa parte. Pero es una de las cosas que más me ha costado y que me sigue costando, y en las que he invertido mucho dinero también, porque el solicitar partidas de nacimiento o la búsqueda, acá se cobra, incluso si es pública. Entonces, he invertido mucho dinero en eso. ¿Ok? Ahora, ¿cuál ha sido de las más agradables ocasiones que ha tenido, a quien ha encontrado, que le ha gustado, o que se ha emocionado por encontrar? Fue mi primera experiencia que tuve como con la historia familiar. Yo tenía 16 años. eh, en ese momento como que las hermanas de mi barrio habían empezado a hablarme de la historia familiar y a involucrarme, en particular una hermana, que ella me decía, yo a cambio de que me enseñes computación, te enseño a tejer frivolité, me decía. Y sí, yo tejía, pero no, me iba a comer las tortas que me hacía y a enseñarle computación. Entonces, eh, me acuerdo que ella me hablaba de historia familiar y me contaba y me hablaba. Y yo, bueno, sí, está bueno, sí. Y me dice, ¿por qué no le preguntas? Yo le contaba de que mi abuela, materna, era una persona que no hablaba de su familia. Entonces me dice, ¿por qué no le preguntas si tiene algún documento? Bueno, entonces un día fui a la casa de mi abuela, me vivía 2 horas en mi casa, le dije, abuela, abuela, le digo, ¿cómo no sabe nada de tu mamá y tu papá? Y ella, muy a regañadientes, muy española, me dijo, mi mamá se llamaba así, mi papá se llamaba así. Ah, mira vos, le digo. ¿Y de dónde eran? Porque nunca me dijiste de dónde eran. ¿Para qué querés saber? Me decía. Y ella era miembro de la iglesia, pero había tenido una historia, y una historia muy dolorosa, y por eso no hablaba de su familia. Entonces le digo, no, porque yo quiero empezar el árbol familiar. Le digo, ¿y no tenés algún documento? Sí, tengo la libreta de familia. Y cuando me mostró la libreta de familia, ahí estaban los padres de los novios o el matrimonio y todos los hijos. Me acuerdo que, uy, qué bueno, yo anoté todo y fui a esta hermana y me dice, ya vamos a pedir el microfilm. Y pido el microfilm a la estaca. En ese momento en la estaca mi tía estaba como directora del Centro de Historia Familiar en ese momento.
Entonces le digo, tía, vos sabés que yo quiero este microfilm. Son de ahí, yo quiero saber si son de ahí. Bueno, lo mandó a pedir. Llegaron para las vacaciones de verano acá en Argentina, entonces le dije a mi abuela, abuela, me voy un mes a tu casa. A mi abuela paterna. Le dije, me voy un mes a tu casa. Y me instalé en la casa de mi abuela y iba 3 veces a la semana al centro de Family Search, martes, jueves y domingo. Y estaba desde las 2 hasta las 6 de la tarde, todos los días eso, buscando, buscando, buscando. Y yo notaba a todos los Sánchez, a todos los Galera que encontraba, porque eran los apellidos que yo tenía en conocimiento. Tenían nombres particulares, se llamaban Carmelo Sánchez y Quiteria Galera. Entonces, al ser nombres raros, dije, a estos los encuentro. Y empecé a buscar, empecé a buscar, empecé a buscar y no los encontraba, no los encontraba. Pasaron una semana, pasaron 2 semanas, lleno mi cuaderno de Sánchez y Galera. eh, Seguía anotando hasta que llegó la última semana que ya me tenía que volver a mi casa y no los encontraba. Y me acuerdo patente estar en esa habitación oscura. Ah, un detalle. Los microfilm de Europa, el rollo de microfilm era más finito que el regular. Acá en Argentina eran gruesos, eran anchos, Ujú, ujú. pero los de Europa eran chiquititos y necesitaban un lente particular, que en mi barrio sí estaba, pero en la estaca no. Entonces yo le pedí por préstamo a mi barrio que me lo prestara y me lo llevé, nunca más lo devolví, porque me lo olvidé en Río Cuarto. Y la hermana se me reenojó. Pero bueno, en síntesis, esa última semana me acuerdo estar en ese cuarto oscuro, con la luz amarilla mirando, girando la máquina de microfilm. Y eh, me acuerdo que en un momento me senté, me hice para atrás y le dije a mi tía, no, no los voy a encontrar más, ya me tengo que ir y no los encuentro. Y vino un hermano, Raúl se llama, me dijo, me trajo un mate, pues se podía tomar mate, me trajo un mate y me dijo, vos ahí que en algún momento tienen que aparecer. Y di vuelta en la imagen, di vuelta en la imagen y apareció mi bisabuelo Carmelo. Vi su nombre y yo dije, son ellos, Carmelo Sánchez, Quiteria Galera, y estaba el acta de bautismo de uno de sus hijos. Y a partir de ahí fue una desesperación total. Yo también me acuerdo del sentimiento que tuve, porque a los gritos andaba en el salón oscuro. Lo encontré, lo encontré, lo encontré. Eh, y a partir de ahí hice todo un árbol, una rama completa. Y fue una experiencia muy particular en mi vida y es algo que me llenó mucho de gratificación porque el proceso fue lento y fue pesado en muchos aspectos. Yo en ese momento no usaba lentes, así que mi vista se empeoró un montón, eh, pero yo los había encontrado y esa fue la satisfacción más grande que tuve en la investigación genealógica. Son historias muy, muy bonitas. Hermanos, vamos a darles 2, 3 minutos si alguien tiene preguntas para la hermana Rocío. Estas han sido historias muy interesantes. Si hay preguntas, es el momento. ¿No? Mano Sierra, buenas noches a todos. Hola, hermana Elisa, buenas noches. Adelante. Bueno, no es pregunta, solamente es agradecerle a la hermana Rocío tantas cosas que he aprendido de ella, de sus clases, de su servicio y de su gran amor a esta obra. Rocío, muchas gracias por tu tiempo, porque aun cuando tienes tantas cosas que hacer, cuando siempre que te he necesitado o que te mando un mensaje, lo contestas inmediatamente, eh, siempre con mucho amor y eso valoro mucho porque gracias a las pautas que tú pues has dado, yo he podido mejorar en la investigación y de verdad pues muchas gracias y muchas felicidades por todo esto que he podido aprender de ti. Gracias por tu tiempo
Y bueno, no te conozco en persona, pero puedo decir que he podido desarrollar un sentimiento especial, aparte por tu juventud. Como bien dices, muchas veces los que estamos interesados en genealogía, pues ya somos personas mayores. Y tú y todas las hermanas jóvenes que dan de su tiempo en esta obra me animan a poder seguir eh, siguiendo su ejemplo, ¿no? Y su disposición. Muchas gracias, Rocío. Un abrazo. Gracias, hermana Elisa. Gracias, hermana Elisa. ¿Alguna pregunta, comentario, hermanos? Bien, prácticamente hemos terminado. Déjenme decirles, hermanos, ¿cuál es la razón? Y voy a puntualizar esto. ¿Cuál es la razón de invitarles a que conozcan a estos héroes que no son anónimos, um, bueno, por ahí hubo un chiste interno que eran nuestras 4 chicas superpoderosas. Entonces, eh, porque el propósito es ese precisamente. Y gracias a hermano Arturo Manríquez es inspirar a todos para que ustedes puedan ver que esos grandes investigadores son de carne y hueso. Que lo que enseñamos aquí lo hemos vivido. Y sí se puede conseguir información, sí se pueden obtener más datos. Es comprensible que no vamos a obtener toda la información y hay muchos datos que no los vamos a obtener. Porque están perdidos, porque no están indexados, lo que sea. Pero hay mucho por hacer. Lo que hay, podemos trabajar muchísimo. Pero sí tenemos una promesa, que todo aquello que no podamos encontrar, en su momento llegará a salir a la luz. Hermana Rocío, agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación, con tantas cosas por hacer y tan cerca ya su actividad. Es de reconocer eso. ¿Algunas palabras finales? No, más que agradecimiento por la oportunidad de poder compartirlo. No soy muy fan de hablar mucho, aunque me gusta hablar, pero no de mí. Eh, entiendo de que eh, el ejemplo debería ser Jesucristo, el ejemplo de todos, ¿no? Entonces, hablar de mí es como ponerme por encima de él y la verdad que no soy nadie. Soy solamente una persona que quiere ayudar a otros. Soy sierva de Jesucristo y discípula de él. Y ese es, creo, eh, mi mayor deseo, poder ayudar a otras personas a que puedan encontrar respuestas a través de la historia familiar. Eh, algo que meditaba mucho, que tenía razón lo que decía la hermana Coquette en cuanto a que muchas veces son hermanos grandes los que participan más de esto, pero tenemos la oportunidad, y ahora que tuve la mezcla, digamos, con la actividad de los jóvenes, de ver que los jóvenes también están preparados para trabajar en esta parte de la obra. Lo único que necesitan es un poco de empuje, pero la verdad que la historia familiar es para todos. No hay rango de edad, no hay distinción social. Todos podemos ser parte de una historia y podemos armar nuestra propia historia. Y va a ser importante no solamente para nosotros, sino que es importante para nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que a mí me queda, de que eh, soy importante para Él. No importa lo que haya sido, pero sí importa lo que quiero ser. Y es un poco el mensaje del presidente Nelson también, es a dónde queremos llegar. Y yo creo que todos nos esforzamos para llegar
al reino celestial. Así que la invitación es esa, que a medida de que uno crezca en el Evangelio pueda eh, ayudar al otro, porque creo que el servicio al otro es una manera celestial de crecer. Y estas son lindas oportunidades, estos grupos, las sociedades, el servicio en iglesia, todo nos ayuda a poder ser un poco mejor y ser más parecidos a nuestro Padre Celeste. Muchas gracias. Arturo Manríquez dice, muchas gracias por las historias, todas maravillosas, nos inspiran y ayudan a esforzarnos. Edith Zamudio dice, me encantó escucharle. Yo creo que a todos, y esperamos que pueda ser de utilidad. Pues vamos a terminar, hermanos. Muchas gracias, hermana Rocío, y que usted pueda estar bien en todo esto que tiene que estar. Y la próxima semana tenemos al otro comité más difícil. Paleografía. Va a estar aquí la hermana Moramay Alba, así que también tendrá mucha información que compartirnos. Hermana Rocío, sabe que soy su fan. Ustedes de las chicas superpoderosas y estamos en deuda por todo lo que hacen por este grupo. Muchas gracias. Bien.